Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a buscar en la palabra el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6. Amén. Dice así la palabra: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Leamos este último versículo 8 nuevamente. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pueden sentarse, hermano. Hay un eterno problema dentro del mundo religioso, dentro del mundo de los hombres pensantes, dentro de ese mundo en el cual las personas como entes inteligentes asumen un papel de dioses. El hombre en el huerto del Edén recibió un insulto a su alma cuando Satanás viene y le dice: tú puedes ser como Dios. Ese insulto al alma dio la exaltación a su carne. El alma se redujo a la mínima expresión y todo lo espiritual se redujo a la mínima expresión. Y empezó a creer él dentro de su corazón que él era Dios y que tenía capacidades para pensar libremente, para analizar e incluso para juzgar a Dios. Cada uno de nosotros, en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestros análisis, muchas veces juzgamos a Dios. Así de claro. ¿Y por qué será esto? ¿Y por qué será lo otro? ¿Por qué será que existen pobres? ¿Por qué será que existen ricos? ¿Por qué será que existen enfermos? ¿Por qué será que existen hombres que tienen limitantes? ¿Por qué será que hay hombres y mujeres diferentes a los otros? ¿Por qué habrá feos? ¿Por qué habrá bonitos? ¿Por qué habrá gordos? ¿Por qué habrá flacos? ¿Por qué hay blancos y por qué hay morenos? ¿Por qué hay razas predominantes y razas esclavas? Cada vez que nosotros tenemos razonamientos de tal naturaleza, automáticamente estamos endosando un reproche a Dios. Qué difícil es que el hombre pueda aceptar la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir soberanía, hermano? Que Dios hace lo que le da la gana. ¿Así? Es fácil. Lo que Él quiera, lo que Él sienta, lo que Él anhele, lo que Él proponga en su corazón. ¿Y quién eres tú y quién soy yo para poder decidir el juzgar a Dios? El hombre no puede juzgar las decisiones de Dios porque no tiene los suficientes elementos, porque no tiene el concepto ni lo que son todos los antecedentes en su entorno. El hombre no puede medir el pasado, ni el presente, ni el futuro. El hombre no conoce el contexto de todas las cosas que Dios conoce. Automáticamente el hombre es incapaz, y por eso dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, hermano. La mentira está ligada desde el momento en que el hombre juzga a Dios. El hombre que no logra adherirse a esa mente espiritual,
El hombre que no logra formar parte de ese Espíritu de Dios no puede entender las cosas espirituales. Dice la palabra que Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que le entienden, los que nos postramos, es necesario que en espíritu le adoremos. Hemos venido a la casa de Dios, hemos venido, hermanos, a participar de esta bendición, de esta comunión, de recibir de parte de Dios un conocimiento diferente al conocimiento que el mundo nos da. Cuando tú vienes a la casa de Dios, mejor dispongamos nuestros oídos, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente. Entreguémonos, hermanos, de lleno a recibir un conocimiento de parte de Dios y no argumentar a Dios. El hombre, en la medida que discute a Dios, se cree más sabio, más inteligente y toma él, según él, el control de su propia vida. Cuando habla aquí de esta injusticia universal, está hablando de hombres, si lo resumimos en dos términos importantes. Dios hizo una creación, Dios hizo millones y millones de hombres a través de toda esta generación, a través de todos estos 6, 7 millones que ha de tener la humanidad. Dios hace este espacio de personas y de tiempo, y unos nacieron para la vida eterna en Cristo Jesús y otros nacieron para el infierno. ¿Y qué puedo hacer yo? La primera pregunta que dicen los hombres: ¿y por qué? Dios a sus escogidos les va a revelar por qué. No a los hombres que estén demandándole y exigiéndole a Dios el porqué de las cosas. Dios a su iglesia, Dios a sus hijos, Dios a los que son suyos, les va a revelar sus secretos para que podamos vivir felices, no bajo una demanda humana. Es que yo pienso, Dios, y si yo pienso, es que yo creo, Dios, y si yo creo. El hombre que está en el entendimiento, que ha venido a aprender y no a reclamar, a él Dios se le va a revelar. Yo espero que tú hayas venido a la iglesia a recibir la revelación de parte de Dios. Y si no recibe la revelación, ahí termina nuestra responsabilidad. Amén, hermano. Dios va a definir el corazón de cada uno. Dios define la función de cada ser humano, de cada individuo dentro de la sociedad, dentro del espacio, en el tiempo. Dios es fiel y ha concebido a unos para vida y otros para muerte. Y este es un gran dilema en la mente y en el corazón de cada uno de los hombres que han de reclamarle a Dios. Pero ¿quién se atreve a reclamar a Dios? Solo el insensato. Solo el hombre que no puede reconocer que ese Dios, que ha de juzgar a vivos y a muertos, que ha de juzgar a cada quien conforme sus acciones, es capaz de destruirnos en este mismo momento. Dios es fiel, Dios es bueno y su palabra es verdadera. Y tenemos la palabra profética más segura. Y sabemos que Dios va a respaldar su palabra. Dice aquí entonces el título de la enseñanza de esta mañana: títeres, máquinas o hijos. ¿Saben quiénes son los títeres, no? Son aquellos entes que son manipulados de acuerdo al antojo y la voluntad de alguien que está ejerciendo un control mediante ciertas cuerdas que hacen darle movimiento. Hermanos, Dios no nos ha llamado a la iglesia como títeres. Dios no ha llamado a sus hijos para que simplemente al movimiento de sus dedos nosotros accionemos sin conciencia. Dios hizo al hombre, dice, conforme a su imagen, y lo hizo conforme a su semejanza. Quiere decir que Dios hizo seres inteligentes. Dios hizo gente sabia. Dios hizo gente entendida. Y ese entendimiento y ese poder que el hombre tiene
de esa inteligencia viene precisamente de la ministración del Espíritu de Dios en cada uno de los hombres a quien Dios le da de su Espíritu. No todos los hombres quisieron aceptar ese Espíritu de Dios y prefirieron vivir a expensas de sus propios razonamientos humanos, creyendo encontrar la razón de las cosas, creyendo haber inventado la limonada, la fórmula maravillosa de la limonada, creyendo haberse explicado cosas que Dios de antemano ya sabía que existía. Son no millones, son billones de años los cuales existe esta naturaleza y las cosas que Dios ha hecho. Billones de años en los cuales Dios ha puesto de su creatividad para hacer sobrevivir las especies gigantescas, medianas, y ahora un hombrecillo que apenas tiene 6 millones de años sobre la tierra quiere juzgar las acciones de Dios. Esa es la ignorancia que el hombre no puede entender. Y por eso le reclama a Dios, le exige a Dios, se pronuncia en contra de las decisiones que Dios ha establecido. Y en este punto creo que Dios nos va a hablar por qué Dios a unos salva y por qué a otros no salva. Pero se lo va a revelar a su pueblo, se lo va a revelar a sus escogidos, se lo va a revelar a aquellos que no se consideran unos títeres. Hermanos, las religiones del mundo, todas las religiones existentes, crean no seres dependientes de Dios, sino títeres. Nosotros en la iglesia Vivando la Fe no queremos títeres. No queremos personas que estemos manipulando, ni que creamos que Dios está manipulando a su sabor y antojo, sino que ustedes son gentes, personas con un objetivo definido para este mundo, con un propósito de parte de Dios. ¿O no lo crees? Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, no somos una especie rara. Somos la creación de Dios. Somos el perfil de Dios. Y es necesario volver a Dios para poder alcanzar esa característica de imagen y de semejanza del Dios vivo y verdadero. Aquí estamos como títeres. Y la religión seguirá siendo títeres de la gente, hermano. Si usted se viste así o asá, usted va a ser salvo. Si usted diezma y usted ofrenda, usted va a ser salvo. Si usted viene y hace esto y el otro, usted va a ser salvo. Momento, Señor. La salvación no consiste en que nosotros seamos manipulados por ningún hombre. La religión manipula a los hombres. La religión viene, hermanos, y mediante ciertas acciones mueve nuestra misma mano para que saquemos la billetera y la entreguemos allá. Y esa manipulación, hermanos, nos hace creer que somos salvos. Hermanos, vivimos tiempos de historia en los cuales las mismas indulgencias eran vendidas a la gente. En la Edad Media, hermanos, la gente tenía que comprar su perdón, el perdón de sus pecados. Y a mayor pecado, más grande el precio de la indulgencia. Indulgencia era aquel perdón, aquella amnistía que aparentemente se ganaba a través de comprarla. Cristo es mi amnistía. Cristo es mi paz. Cristo es mi salvación. Entendamos entonces, tratemos de entender entonces que Dios, hermanos, no quiere títeres. Dios no quiere gente religiosa. Dios no quiere hombres que estén actuando únicamente. Hermano, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer el otro? Hermano, ¿será que me muevo aquí, me muevo allá? Hermanos, es tiempo que nosotros dependamos del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura, y el Espíritu Santo de Dios odiará a toda justicia y a toda verdad. Es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros el que a través de la conciencia, porque dice la Escritura que el Espíritu habla a la conciencia. Esto que voy a hacer no está bien. Esto que está no está mal. Esto me conviene, esto no me conviene. El hombre quiere que lo meneen, que lo muevan, que motiven su vida mediante hilos quizás invisibles,
pero siempre bajo los términos religiosos. Y es así como las congregaciones religiosas crecen, y en cuanto más numerosas parecieran que tuvieran más poder, como que tuvieran más gloria, lo que tienen es más gente inocente que ha caído en garras de manipuladores del alma y del corazón, unidos a la manipulación de la billetera. Qué triste y lamentable es no llegar a ese entendimiento y a ese conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y en esta doctrina, importante para nosotros, habla acá de algo fundamental. Leo Romanos 9, donde estábamos en el versículo 6. Acá habla de que hay gente que cree que Dios falló, la palabra falló o algo falló. Porque aparentemente la salvación iba a ser universal para toda la población de israelitas. Recordemos que Dios le hizo la promesa a Abraham acerca de la salvación, que Dios le hizo una promesa a ese pueblo, pero de pronto como que cambiaran las cosas. Y de repente como que ya no solo es Israel, sino como que hay alguien más que va a tener esa salvación. Y por eso acá dice la Escritura, dice el apóstol Pablo al libro de los Romanos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice? ¿Cómo es eso, hermano? Si alguien nace en Israel, ¿cómo le dice usted? ¿Cómo se llaman los que nacen en Israel? Pues israelitas, ¿no? Porque ahí nacieron. Ahora aquí la palabra dice, pero no todos los que nacieron en Israel son israelitas. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo podemos entender eso? Pareciera un poquito confuso, ¿no? Los que nacen en Israel son israelitas, pero ahora resulta de que no todos los que nacen en Israel son israelitas. ¿En qué quedamos? Si usted nació en Guatemala, ¿qué es? Entonces yo le voy a decir, usted nació en Guatemala, pero no es guatemalteco. ¿Qué me dice usted? Entonces, ¿qué soy? Me dice. Pues no, aquí la palabra está haciendo una aseveración, un análisis en el cual está diciendo, no todos los que nacieron en Israel y tuvieron padres israelitas necesariamente son israelitas. Y está hablando entonces la palabra de otra cosa totalmente diferente, diametralmente diferente. Porque la palabra no está hablando entonces de israelitas conforme la carne, sino conforme el espíritu. Entonces, ¿quiénes son los israelitas, hermano? Y eso es lo que la palabra va a tratar de aclararnos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dice, ni por ser descendientes de Abraham. ¿Usted es hijo de su papá, no? ¿Ah? Entonces usted lleva el apellido de su papá y alguien le dice, sí, pues usted nació de él, pero no es su hijo. ¿Y usted qué diría? Ay, entonces, ¿quién es mi papá? Le vamos a hacer un análisis genético. Le vamos a hacer las pruebas genéticas para ver si su papá es su papá. ¿Y sabe qué va a salir? Que sí es su papá. Pero la Biblia dice, pero no es su papá. No sé si me va a entender. ¿Qué pensaría usted? Es contradictorio y es ahí donde la mente de los hombres se tupen. Porque no pueden entender las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios, las cosas espirituales han de discernirse, ¿cómo dice? ¿Y las de la carne? Entonces vamos a hacer un apartado acá. En la carne, todo el que nace en Israel es israelita. Amén. Pero en el espíritu es diferente. ¿Me voy a entender, hermano? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los que nacen en Israel van a alcanzar la promesa de la salvación. Ni porque sean judíos, ni porque sean hijos de Abraham, dice ahí, ¿o no dice así? Ahí lo está diciendo precisamente en este versículo. Porque dice, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Pero ahora dice, sino en Isaac. ¿Y quién era Isaac? Era el hijo de la promesa. ¿Sabe qué significaba eso, hermano?
Significaba que Isaac ya no era solo descendiente de una línea humana, sino que en Isaac, hermanos, iba a nacer la promesa de la salvación a través de Jesucristo. No era a través de la ley, no era a través de Abraham, no era por ser israelita, no era por ser judío, sino porque Dios creó una nueva línea de salvación a través de este personaje espiritual. ¿Me explico, hermano? ¿Vamos claros hasta ahí? Dice entonces, los hijos según la carne son los hijos, dice, en Isaac te será llamada, ¿qué dice? Ahí empezó una nueva descendencia. En Isaac como hijo de la promesa. Recuerden ustedes que Isaac nació de una madre que era estéril, hermano. Esta mujer no podía tener hijos. Esta mujer ya era vieja y estaba, mi hermano, sin ninguna posibilidad de tener hijos. Quiere decir que viene Dios y hace una promesa para que salga Isaac y de Isaac nazca una nueva generación. Pero Isaac ¿era judío o no era judío? También era judío. Pero aparte era la sangre judía que llevaba. Y aparte era esa nueva generación que iba a surgir de un personaje espiritual, con una formación espiritual, con un gen espiritual. Y es ese llamado por la promesa. Ahora la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos nosotros? Si no pudimos nacer en Israel, entonces no nos podríamos salvar. Amén, hermano. Dejemos atrás a Israel, dejemos detrás a los judíos, dejemos de pasar detrás aquella promesa hecha para ellos en un momento y avancemos más en la promesa a través de Isaac. Esa es la promesa, hermanos, que a nosotros nos interesa. Es esa descendencia, ahí empieza esta nueva generación de israelitas. No sé si me explico. En Isaac empieza a ser una nueva generación. Y esta generación iba a extenderse. Como dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. ¿Qué dice? Bueno, subraye eso en su Biblia por si alguna vez se le ocurre pensar cuando alguien le dice, todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice ahí, hermano? Léalo. ¿Cómo dice? Hay muchos títeres, pero no hijos. No sé si me explico. Gente que ha formado la religión, gente que se ha formado a través de la idiosincrasia de los pueblos, gente que de alguna manera tiene algunas formas de cultura, pero que son títeres de la misma sociedad y de los mismos seres pensantes. Luego hay otro tipo de gente que trabaja, que son máquinas. Los títeres, ahí están. No son máquinas porque no tienen motor. El títere no tiene motor. El títere todo lo mueve. El que está generando los movimientos, él es el único que se mueve. El motor no, él sí se mueve, él tiene un movimiento. La máquina tiene un movimiento y tiene un trabajo. ¿Me explico, hermano? La religión hace títeres de la gente. La religión hace de la gente no solo títeres, sino que hace máquinas. Y las hace, hermanos, para que trabajen. Me imagino un carro. Tiene un motor, funciona, lo lleva, lo trae, etcétera. Tiene usted una refrigeradora, le funciona, le enfría. Ahora hay refrigeradoras inteligentes, hermanos. Dice que usted le pone ahí la comida y le sale ahí un menú y dice, esta comida que usted tiene en la estantería tal ya se está arruinando.
Ya les sale ahí, miren hermanos, a través del programa que traen las refrigeradoras, cuánto tiempo le queda de vida a determinado alimento. Inteligente, ¿no? La buena pregunta es, ¿usted le daría un abrazote a la refrigeradora, hermano? ¿O a su carro? ¿Ah? ¡Ay, venite, Samsung! ¡Qué bella eres! Y le da un beso. ¿Lo haría o no? ¿Por qué, hermano? Que es una máquina. Fue creada con una meta, un propósito absolutamente exclusivo para algo y nada más. Ya me imagino a los patojos enamorándose a las motos, enamorándose a las bicicletas, tomando de la mano a los carros y diciéndoles, te amo. Es una dimensión diferente. La religión crea títeres sin conciencia ni entendimiento, sin motor ni máquina. Dios no quiere títeres. Dios quiere una iglesia inteligente. Dios quiere hijos inteligentes, porque nacimos y salimos de un Dios inteligente. Amén, hermano. Que todas las cosas las ha hecho con un propósito definido. No somos máquinas que vamos a hacer un trabajo exclusivo. Somos máquinas quizás más inteligentes que las refrigeradoras computarizadas. Tenemos sentimientos. Amamos. Reímos, lloramos. ¿O no es así, hermano? A veces somos medio duros, como que nos cuesta llorar. Llore cuando quiera llorar, ría cuando tenga que reír, abrace cuando sienta el deseo de abrazar, dé un beso al que ama cuando siente en su corazón hacerlo. Ese es el Espíritu de Dios. Dios quiere gente expresiva. Dios quiere gente que le diga gloria a Dios con todo su corazón. Dios quiere que usted sea alguien que, entendiendo la voluntad de Dios, pueda ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios no quiere títeres. Dios no quiere máquinas de evangelismo en la iglesia. Este grupo se va para evangelizar para allá, otro para allá y otro para allá. No, hermanos, no somos máquinas ni somos títeres. Dios ha hecho nacer una generación nueva a través de la simiente de Isaac, que es el hijo de la promesa. Amén, hermano. Y esa debe ser nuestro concepto acerca de la voluntad de Dios. No son hijos. Ya lo subrayó en su Biblia, hermano. Quiere que lo leamos nuevamente y quiero que lo leas tú, así poniéndole todo el sentido. Versículo 8, que dice: esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Entiende eso, hermano? No sé, usted no me puede hablar nada de Dios porque todos somos hijos de Dios. Momento, Señor. Dios hizo criaturas, pero luego a través de la promesa hace hijos. ¿Me explico, hermano? Ahora, ¿cómo podemos definir el espíritu de un hijo? Porque ese es el asunto. ¿Cómo podemos pensar que alguien ya es hijo de Dios? O pensar que está en el proceso divino mediante el cual va a llegar a alcanzar la mente de Cristo. Porque eso es lo importante. La pregunta es, ¿tú tienes la mente de Cristo? Bueno, hermano, no tan así me va a decir. Si pues, si Cristo no se echa los, ni se echa los, ¿verdad que no? Cristo tampoco ve de reojo cosas raras. Tampoco Cristo visita páginas pornográficas. ¿O sí? Entonces, ¿quiénes son los que van tomando ya un camino de hijos, hermano? Los que empiezan a parecerse a Cristo.
Amén, hermano. Este es un proceso especial y no podemos asumir que todos ya han alcanzado ese nivel especial y a todos somos igual que Cristo, hermano. Yo tengo que postrarme todos los días diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Como decía el apóstol Pablo, ¿hasta cuándo he de morir a este cuerpo de muerte, a este cuerpo de pecado? Todos los días tenemos que ser muertos. Lo importante es que estamos logrando entender en primer lugar la magnitud de Dios, la magnitud del amor de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, para luego, hermanos, poder llegar a entender estas cosas que para los científicos son difíciles, para los sociólogos son imposibles, para los antropólogos son una locura, pero para que aquellos que quizás no saben leer ni escribir se gozan en el Señor. No se necesita ir a la universidad para entender a Dios. Al contrario, el conocimiento secular quita el razonamiento espiritual. El conocimiento de la ciencia entorpece ese ir, ese fluir de espíritu en la mente y en el corazón de los hombres. Aprende más filosofía y menos vas a entender a Dios. Escudriña más acerca de los pensamientos de los hombres y tendrás una mente más confundida. Inquiere sobre los aspectos de búsqueda de las glorias humanas, económicas, intelectuales, y te vas a alejar de Dios y no vamos a poder entender todas estas cosas. Dios dice que dio este conocimiento a los niños, a los que no tienen mucho entendimiento, para avergonzar a los que se creen mucho. A todos estos sabios de este mundo, a toda esta gente que cree que por tener un título universitario, que por haber sacado un posgrado, creen que alcanzaron el razonamiento. Hermanos, ese razonamiento es humano. Esos que creen que se van a salvar todos los israelitas simplemente porque son israelitas. Momento, la palabra dice de que no son israelitas los que nacieron en Israel, ni son israelitas los que nacieron de la simiente de Abraham, sino son israelitas los que van naciendo y surgiendo a través de Isaac por medio de la promesa. Hay quienes son muy especiales, hermano, porque a todos nos gusta presumir con nuestro árbol genealógico, ¿no? Y dice: mire usted, es que mi abuelo era español, mi bisabuelo, hermano, allá por Europa, y hermanos, por eso es que yo soy así medio, mire, hermanos, medio blanquito. Y mire que allá que mi tío, mire, hermanos, tenía los pozos petroleros allá en Arabia, y mire, hermanos, y ahí está. Y a muchos de nosotros, es que yo investigué bien, hermano, mis raíces son judías. Ay Dios, hermano. Un muchacho, recuerdo cuando estaba estudiando en los básicos, decía que era de sangre azul, hermano. Y a todo le decía: es que yo soy de sangre azul. Le dice: yo soy alemán y soy de sangre azul. Era de por ahí por Quiché. Y allá en Quiché pues son blanquitos los alemanes, guatemaltecos son blanquitos y todo, pero no dejan lo maya. Pues llega y le dice: es que yo soy alemán y tengo sangre azul. Y el maestro le decía: mi hijo, le dice, ¿y acaso sos cangrejo? Le decía. Solo los cangrejos tienen sangre azul. Antes de cocer, miren la sangre de un cangrejo y va a ver que es azul. No es entonces la ascendencia de Abraham, sino la descendencia a través de Isaac. No sé si me voy a entender, hermano. Es la descendencia a través de la promesa. Isaac es hijo de la promesa. Nació de un estéril, nació de la imposibilidad, pero nació de una promesa de parte de Dios. Yo era imposible que fuera judío. Me echaron un poquito de harina encima, hermanos, pero nada que ver. Llevo sangre maya por dentro. Era imposible que yo fuera israelita, era imposible que yo fuera judío.
Pero a través de la promesa, a través de Isaac, se abre una nueva oportunidad para ti y una nueva oportunidad para mí. Porque los judíos y los israelitas sí iban a ser salvos, pero a partir de esa promesa de Isaac. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces acá dice, así que no sigamos buscando el árbol genealógico, ese montón de ramas que de repente, hermano, nos van a confundir la cabecita y vamos a creer, a la par de Hitler vamos a estar, hermanos, cuando sintamos vamos a estar matando judíos. Dice, si no, dice, estoy leyendo siempre el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos, ¿qué dice? Según la promesa, ¿qué dice? Son contados. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Solo esos cuentan, quiere decir. Los demás no cuentan, quiere decir. ¿Me explico, hermano? Lo demás no se vale. Si tú no naces de la promesa de Isaac, aunque tengas sangre azul, aunque seas alemán, aunque seas judío, aunque sea lo que sea, no eres hijo de la promesa. Tú no eres judío, tú no eres israelita. Lo serás genéticamente o humanamente, pero no en esta dimensión espiritual que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Y qué dice? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Quién era Sara? La madre de Isaac. Amén, hermano. Esa mujer estéril que no podía de ninguna manera concebir un hijo, pero a través de la promesa recibe un embarazo y recibe un hijo. Y desde ese momento empieza a salir esa generación en la cual nace Cristo. De esa simiente, de esa línea nace Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces nosotros ya somos judíos en la línea de Isaac, en la línea de Jesucristo, y ya no por medio de una sangre, ni de una genética, sino ni de un cromosoma, ni ningún estudio que te puedan decir que tú eres israelita de raza, sino por la promesa en Jesucristo. De ahí en adelante nace esta gran promesa. Y sigue diciendo, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había nacido aún, ¿qué dice? Ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a, ¿qué dice? A la elección, permaneciese, no por obras, sino que, bueno, están ahí los dos por nacer. Ahí está Rebeca pujando. Ahí estamos en ese momento crucial en donde se iba a definir entre uno y otro. Había una lucha de poderes y ahí estaba la decisión. La pregunta es, ¿a quién hubieran elegido ustedes? A ver, ¿a quién hubieran elegido? Pregunto, contéstenme. ¿Quién aboga por quién? A ver, hermano, ¿dónde está esa libertad? ¿Por quién aboga? No, hermano, es que me la está poniendo difícil. Sí, claro que sí. Pero entonces, ¿por qué decimos y por qué Dios hizo esto? ¿Me explico, hermano? ¿Por qué Dios definió entre uno y otro? ¿Por qué te confundes? Porque no sabes. Amén. La ignorancia nos lleva, hermanos, a la duda. Ahora yo te traslado la responsabilidad de Dios. ¿A quién salvas?
¿Y a quién condenas? ¿Quién me quiere responder esta mañana? Qué difícil respuesta. Va a aparecer ahí un defensor de los derechos humanos y me va a decir: yo salvaría a los dos, hermano. Habían dos hombres al inicio, Caín y Abel. Amén, hermano. ¿Por quién hubiera votado usted cuando nacieron, hermano? ¿Ah? ¿Por quién? ¿Ah, por qué? ¿En base a qué? A usted porque ya saben la respuesta. Ya tienen aquí el... ¿Por qué? Ahora, Dios sí sabía por qué iba a elegir a Caín o a Abel. ¿Por qué eligió Dios a Abel? Porque sus obras eran buenas y su corazón era bueno. ¿Me explico, hermano? ¿Y por qué precisamente es condenado Caín? Porque Dios es malo. ¿Por qué? Porque él era malo y sus obras eran malas, sus sentimientos eran malos. Entonces, ¿será que tiene la culpa Dios? ¿Quién definió la suerte de Caín y Abel? ¿Pero a través de qué? Y vamos entendiendo, hermano. Son las obras las que van a determinar la salvación o la condenación de alguien. ¿Me explico, hermano? Entonces Dios ya sabía quién era Caín. Lo único es que lo dejó actuar para que tú y yo hoy entendiéramos esta enseñanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy ya puedes entender. ¿Por qué entonces fue muerto Abel? Por la maldad de Caín. Amén, hermano. Ahora viene una decisión en la cual aquí dice que uno no había hecho bien ni había hecho mal y Dios escogió antes. ¿Pero por qué Dios escogió antes? Porque Dios es eterno. Y Él conoce el antes, el hoy y el mañana. Él es el alfa y omega. Él es el principio y el fin. ¿Y quién soy yo, gusano, para juzgar las decisiones de Dios? Amén, hermano. Dios es el único que va a obrar conforme a justicia. Dios es el único que va a juzgar de acuerdo a un criterio claro y definido. Dios es el único que tiene la capacidad a través del conocimiento pleno de todas las cosas. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es eterno. Elohim. Amén, hermano. ¿Por qué juzgamos a Dios? ¿Por qué achacamos injusticia a Dios? ¿Hasta cuándo le vamos a dar la razón a Dios, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a establecer los verdaderos valores espirituales que Dios está usando para juzgar las cosas? Por eso dice, porque dice, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, porque en este tiempo vendré y Sara dará un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno, Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni mal ni bien, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciere. Ahí no habían obras, ni siquiera habían obras, pero el que lo estaba llamando no era Edwin Arévalo. El que lo estaba llamando era Dios. ¿Me explico, hermano? No es una elección humana.
¿Por qué, hermanos, cada 4 años tenemos que sufrir con un nuevo candidato que cuando ya va el tercer año, hermano, ya no hayamos qué hacer para que se vaya? Candidatos presidenciales, candidatos a la alcaldía. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos. Y usted puso en su papeleta, este es bueno. ¿Y por qué, hermano? Es que la carita que tenía. No, yo voy a votar por este, hermano. ¿Y por qué? Porque mira cómo habla de Dios. Espérese. Es que, mi hermano, yo voy a votar por este porque es mi familiar. Espérese, cuando llegue ahí, mi hermano, usted va a ser cero a la izquierda, hermano. ¿Y vos quién sos, pues? Que yo soy hijo de la tía Micaela, ya se acuerda, en el pueblo. Olvídese. Maldito el que creyera en el hombre. Maldito el que confía en el hombre. No creáis en hombre ni en brazo de hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que tu juicio nunca puede equiparar a la grandeza y al discernimiento divino. Ahí estaban aquellos dos por nacer, y Dios definió. Dios ya no necesitó ni siquiera evaluar las obras. Todavía evaluamos las obras de Caín. Aquí en esto, hermanos, Dios ya sabía cómo iba a ser aquel canalla, hermano. Lamento porque Hitler no le pasó mal antes de nacer, hermano. Pero como Dios tenía un propósito para Hitler. ¿O no es así, hermano? Porque Hitler, Dios lo dejó vivir, ¿o no? Para justiciar a los judíos, si usted quiere. Para emitir un juicio sobre ellos. Y usted dice, pobrecitos, esos 5 millones que murieron. Bueno, sí, pero Dios lo permitió. ¿O no es así, hermano? ¿Y por qué Dios permite esas cosas? ¿Y a ti qué te importa? Amén, hermano. ¿No se siente humillado por lo que le digo? ¿Y a mí qué me importa? Dios es Dios. Eso se llama soberanía. Yo tengo que respetar la soberanía de Dios. Alguien dice, mira, hermano, si no hago esto, que el mal rayo me parta. Y lo dice y no le pasa nada, hermano. ¿Y por qué dice usted? ¿Y por qué no le cayó el rayo? Si pues, si caso él puede manipular a Dios, pues Dios le va a mandar el rayo y tal vez no lo mata de un rayo, lo mata de otra cosa peor, hermano. Algo que le duela más. Dios sabe el tiempo, los tiempos. Dios sabe las decisiones mejores para nuestra vida. Amén. Dice, y se le dijo, ¿qué dice, hermanos? El mayor servirá al menor. Al final los dos nacieron. Pero ya traían marcado. ¿Y por qué, hermanos? Porque uno era bueno y el otro era malo. ¿Me explico, hermano? Dios ya sabía cuánto iba a dar uno y cuánto iba a dar el otro. Es que mire, hermano, esa hermana sí no cambia, hermano. Tranquila. Es que ese hermano, mi hermano, ya pasaron 5 años en la iglesia y no cambia. El que no cambia eres tú. Porque no eres capaz de tener la mente de Cristo. Porque Dios siempre guarda una esperanza para que el pecador se arrepienta. Amén, hermano. Tú tienes que cambiar, tienes que convertir tu mente a la mente de Cristo para entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la obra de Dios. Tenemos que parecernos a Él. Tenemos que ser partícipes de su espíritu. Tenemos que ministrar su espíritu. Hay veces que tenemos problemas, hermanos, porque hay quienes están ministrando y tienen, qué sé yo, tienen un puesto, tienen acá, tienen allá, tienen un privilegio y otro privilegio, pero de pronto nos damos con que hay violencia, con que sus reacciones no son las mejores. Hermanos, no podemos juzgar muchas cosas. Dios ha de juzgar cada uno de los sentimientos de cada uno de los hermanos, de cada una de las cosas. Por eso dice, aquí está Esaú. Esaú era malo, hermano. Punto. ¿Por qué lo escogió Dios? Porque era malo. ¿Y por qué Dios tan injusto? Porque antes de que naciera ya le había puesto el dedo. No, hombre, él ya iba a hacer eso. Lo único que Dios hizo es presagiar lo que se va a dar, profetizar sobre alguien.
Pero Dios estaba seguro que ese hombre iba a fallar. Amén, hermano. Y Dios también te tiene aquí porque cree en ti. Cree en mí. ¿Cuántos lo creen? Dios cree en ti y por eso te trajo. ¿Por qué no te moriste en el vientre de tu madre? A ver, ¿por qué no fuiste el producto biológico de un aborto? ¿Por qué? ¿Por qué me permitió llegar hoy hasta mis 58 años? ¿Por qué? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué me estás haciendo entender estas cosas? ¿Qué quieres de mí, Señor? Hemos venido a la casa de Dios y lo único que Dios quiere es que le digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me equivoco de la A a la Z. Un día le dice Dios a Moisés: mira, vas y te vas a sacar esos 2 millones casi de gente que están ahí de Egipto y los vas a llevar por el desierto y los vas a la tierra prometida. Señor, le dijo. No puedo, le dijo. Era tartajo, hermano. No podía. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Molesto. ¿Y cuál es el problema, Moisés? Pero Dios no le dijo: mira, Moisés, yo te voy a conceder que de hoy en adelante seas un elocuente disertor o disertante. No. Así chueco como estás, que ni sabes hablar, pero vos lo vas a hacer. Amén, hermano. Así que aquí no nos sintamos, hermanos, que sí, es que yo aquí no vine, que hermano, que yo no sé leer, que no sé escribir, que mi hermano, yo soy medio ignorante, que yo solo primer año saqué, que ni a la escuela fui. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Mira, Moisés, no te voy a hacer chispudo para hablar, pero te voy a poner a alguien que hable por vos. ¿Te parece? Bueno, señora, sí, pues ahí estamos. Y ahí andaba su traductor, hermano, de arriba para abajo. Pero ¿quién tenía el poder? Moisés, hermano. ¿Quién tenía la gracia? Moisés, hermano. ¿Por qué Dios escogió un tartajo? Porque de él es el poder. Si hubiera sido más chispudo para hablar, quizás se le sube más y algo pasa. Dios le permitió alguna limitante humana para que el poder de Dios se exaltara. Por eso Dios te ha hecho algunos limitantes a ti y otras a mí. Yo no puedo correr los 100 metros planos, hermano, porque me quedo a los primeros 10. Pero qué tal si tuviera correr los 100 metros planos y también pudiera y estar predicando, pudiera ser pastor y pudiera ser otro hermano. Aquí yo soy el papá de todo. Dios nos da ciertas limitantes para que cada quien cumplamos una función dentro de su reino. Amén, hermano. Dice, entonces, él le dijo: el mayor servirá al menor, y como está escrito a Jacob, amé, y a Esaú. No dice odié. Ya que Dios no dice odió. ¿Sabe qué quiere decir aborrecer? Lo dejó en segundo plano. Dios ya sabía que iba a fallar. Isaac no sabía que iba a fallar. La mamá no sabía que iba a fallar. Pero Dios sí sabía. ¿No es así, hermano? Entonces, hermano, si usted mira un cojito por ahí, un cieguito por ahí, alguien que no le da mucho la cabeza por ahí, alguien que está muy pobre, ¿por qué no confía en que Dios tiene un propósito para esa vida? ¿Por qué no dejamos de juzgar a Dios? ¿Por qué no somos más sabios en creerle a Dios, en creer que Él lo hizo todo perfecto? Que Él lo hizo todo acorde a su voluntad, acorde a su sabiduría, acorde a su inteligencia, y que no hay nada que se escape de su mente y de su corazón. A ver, tóquese un cabello de su cabellera. A ver, tóquelo.
¿Cuántos tiene? ¿Ah? 50, ¿va, hermano? Porque no se pueden contar. 50. Dice que Dios tiene contados todos tus cabellos. Ahora, hermano, fíjese que en la mañana en la bañera me está amaneciendo así Sí, Dios ya los tiene contados. Cada cabello que está ahí es una pena que tú tienes, una falta de confianza en Dios, una tensión, un estrés. Amén, hermano. Qué bueno es confiar en Dios. Pero dice, le dijo, ¿qué pues diremos? Versículo 14, que hay injusticia en Dios. ¿Hay injusticia? Respóndanme, hermanos. De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia. ¿Qué dice? Del que yo tenga misericordia. Amén. Y me compadeceré. ¿Qué dice? ¿Qué le parece, hermano? La pregunta es, ¿y se ha compadecido Dios de ti? ¿Y te ha tenido misericordia? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O no te sientes judío todavía? ¿No te sientes israelita todavía? Conforme a Isaac. Entonces ese es tu problema. Que no te sientes incluido dentro del paquete de esa nueva eternidad puesta a través de la herencia por la promesa en Isaac. ¿Cuántos creen que Jesús perdonó sus pecados? Todos. ¿Cuántos creen que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros? Para que donde Él esté también nosotros estamos. ¿Quién le da gracias a Dios por sus limitantes físicas? Quizás si tuviera los 5 dedos de su mano, no estaría aquí en la iglesia. Tal vez si fueras demasiado guapo, ya hubieras dejado a tu mujer. Quizás fueras demasiado bella, estuvieras en un concurso de Miss Universo. Lejos de Dios. Estamos aquí cerca de la esperanza, cerca de la misericordia y la justicia de Dios. La justicia es que conforme la fe y el poder entender a Dios, justificar a Dios. Hermanos, tenía mucho que decir. Pero terminemos este pasaje. Así que dice que no depende del que quiere, ¿qué dice? Ni del que corre, sino que dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, ¿qué dice? Y para que mi nombre, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Está de acuerdo o no? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Altercar es contradecir, altercar es pelearse, altercar es reclamar, altercar es reprocharle a Dios. La pregunta es, ¿quién de este lugar es digno para reprocharle a Dios? Nadie somos dignos, hermano. ¿Quién eres tú? Dice, para que alterques con Dios. Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira
y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué no se mueren los malos, hermano? Quizás ya te hubieras muerto. Amén. Estamos pidiendo porque se mueran los malos, porque se vayan de la iglesia los malos. No te vayas a ir en la colada. Mejor ruégale a Dios su misericordia. Ruégale a Dios de su perdón. Humíllate y le dile: Señor, hazme uno de tus escogidos. Yo hay cosas que quisiera nunca haber vivido. Y le reclamaba a Dios muchas veces: Señor, ¿por qué permitiste que cometiera tal error? Señor, ¿y por qué permitiste que cometiera tal otro error? Señor, ¿por qué me permitiste, Señor, haber pasado y haberte ofendido tanto? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué no me paraste la mano, Señor? ¿Por qué no me dijiste: Edwin, no vayas ahí? ¿Por qué no me obligaste a hacer tu voluntad? Y Dios me dijo: hijo, yo no quiero títeres, ni quiero máquinas. Tú no eres mi títere, ni eres mi máquina. Tú eres mi hijo. Y entendí que muchos de los errores de mi vida tienen un propósito. Entendí que muchas de las circunstancias que me parecen aberrantes eran necesarias para formar en mí un carácter. Dios nos ha llevado quizás a cometer muchos errores, hermano, de los cuales nos arrepentimos, de los cuales los llevamos allí en el corazón. ¿No es así, hermano? Hay quienes son probados en una manera y otros de otra. Hay quienes hemos vivido algunas experiencias bien difíciles, hermano, en las cuales hemos ofendido a Dios. Quizás para a otros ha sido más fácil. Quizás no han pasado momentos en los cuales le han fallado a Dios. Pero en aquel día, dice el Señor, las prostitutas, los borrachos irán por delante a la vida eterna. Aquellos que en su momento quizás tuvimos la oportunidad de conocer lo malo, lo que Dios nos ha hecho entender ahora que es lo bueno. Hoy es tu oportunidad. Tenemos claros los conceptos, qué es bueno y qué es malo. La elección es tuya. ¿Quién puede justificar a Dios? ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? ¿Quién puede hacer las cosas que a Dios le agradan? ¿Quién puede ser humilde? ¿Quién puede ser sencillo? ¿Quién de nosotros podemos clamar con todo el corazón, hermano? Es difícil. Solo lo que hemos experimentado, el agobio, el dolor que provoca, hermanos, los errores, podemos decirle: gracias, Señor, porque estoy seguro que tú me estás probando y voy a salir adelante en el nombre de Jesús, porque soy hijo, porque no soy bastardo, Señor, soy hijo de la promesa. Soy el producto del amor de Dios, no de la mecanización de Dios. Soy el producto de su amor infinito.